Bueno, continuamos con la quinta jornada Figari Pensador. Le damos la bienvenida a Ignacio Campal, que es montevideano, nacido en 1984, diseñador de formación en Ingeniería y Comunicación Visual. Se involucra en el desarrollo de interfaces gráficas con foco en productos lúdicos y educativos que vinculan el arte con la programación. Funda junto a sus hermanos una empresa de desarrollo de videojuegos y aplicaciones para plataformas móviles. Actualmente trabaja en su tesis de grado en la que replantea un proyecto urbanístico históricamente reconocido a partir de la reinterpretación de los recursos visuales que describen la idea y el paisaje cultural de la época. Como medida paliativa a la insuficiente catalogación de los acervos fotográficos históricos, ha puesto en práctica distintas metodologías de reconocimiento de personalidades con la intención de reconstruir algunos de los hitos culturales de nuestro país y de la región durante las primeras décadas del siglo pasado. El título de la conferencia es Pica Figari, metodología y desafíos de la identificación de la identificación de personalidades a partir de registros fotográficos históricos. Todo esto que suena muy complejo, ahora lo vamos a ver complejizar un poco más. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, muchas gracias a ti, Tiago, y a todos por venir. Es un honor participar de estas jornadas de Figari Pensador, las quintas, y sobre todo en este tema que es transversalidades, donde se cruzan saberes, conocimientos y formas de acceder al conocimiento. Lo que van a ver principalmente es una especie de cirugía o podemos decir disección de la imagen en general, ya sean fotografías como documentos históricos o obras de arte, y por ese maltrato que voy a hacer de la imagen, primero me gustaría arrancar con algún ejemplo de otra aproximación que he tenido con la imagen, que es la construcción o el tejido. Voy a cambiar de... ¿Está bien? Sí, perfecto, gracias. Bueno, ese ejemplo que tengo acá también habla un poco de mí, no sé, funciona también como presentación personal, y también se funde con lo que conversó Penagral y con lo que está expuesto acá, que son caricaturas. Estos son algunos de mis ídolos de la juventud, que ya pasó, y en sí fueron una forma de comunicarme o de aprender a ver, o sea, para construir estas caricaturas. Para algunas de ellas me daba la necesidad de recorrer varias fotos para llegar a una idea clara. Y bueno, también era una válvula de escape mientras estaba estudiando ingeniería, que era la verdad bastante opuesto a esto. Y así como es una forma de aproximarse a la imagen y de investigar, también es una forma de resolver regalos de cumpleaños a amigos, familiares. Y con el tiempo fui también afinando un poco el ojo, no tanto la mano para dibujar, sino para elegir personajes que ya tuvieran características fáciles de llevar al papel o más fácil por lo menos de reconocer. Y bueno, quizás esos impulsos más artísticos durante la carrera de ingeniería en un momento terminaron haciendo más fuerza y dejé esa carrera, pero siempre con la idea de mezclar lo que había aprendido en esa facultad o en esa área de conocimiento con este impulso más artístico o más humano, para decirlo de alguna forma. Dejé la carrera y por suerte ya tenía un trabajo que me conformaba, que me parecía interesante. Después pasó ese emprendimiento con mis hermanos de desarrollo de aplicaciones y videojuegos, y con el tiempo también eso un poco que me aisló porque era una empresa familiar y perdés el contacto
día a día o con una facultad o con un trabajo más, con un público más extenso, y me pareció una buena idea anotarme a la licenciatura en diseño de comunicación visual, un poco para integrarme a la comunidad local y otro poco para también aprender a trabajar en equipo y que valorar el resultado de procesos colectivos. Esa carrera propone 4 años, que son un poco mentirosos, pero bueno, justo en el último, en el cual ya estaba tratando de definir un tema de tesis, se da la pandemia y ahí me queda una especie de vacío o de agujero, que creo que les ha pasado a varios, que aproveché en justamente profundizar en el tema de investigación que ya eligió para la tesis, que como adelantó Tiago es una reinterpretación de un proyecto urbanístico del año 1929, que es probablemente bastante más conocido por este esquema que por croquis que por cualquier otro recurso escrito o visual. El autor es Le Corbusier, que es un arquitecto urbanista francés, pero que no es hijo de la academia, sino que más bien autodidacta, y que en esta época se definía como hombre de letras y no como arquitecto. Él influye en la arquitectura a través de publicar libros, escribir y ser crítico, pero tampoco es una persona muy destacada por completar proyectos, sino más bien eso, dar ideas y difundirlas. En el 29, bueno, él ya estaba instalado en Francia, en París, aunque su origen es suizo, y cruza el Atlántico para conocer América Latina, pero también para buscar proyectos en una región que le estaba yendo mejor que a la Europa de entreguerras. Entonces, estos años de su vida se los denomina como la época de la búsqueda de los grandes proyectos. Y alineado con eso, la interpretación que hace hasta el día de hoy la historiografía predominante es que la idea, que él la llama Rajamar para Montevideo, se emplazaría en el lugar que estamos hoy convocados, en la península, que corresponde al casco antiguo de la ciudad, y digamos, las lecturas que pueden ser a partir de tesis de posgrado de arquitectos o de publicaciones varias, propone que esto sea la fortaleza del cerro, esta vendría a ser la península del casco antiguo de Montevideo, esta avenida 18 de julio, y en sí el Rajamar es una idea para alojar lo que vendría a ser la ciudad de negocios en esa época, en 1930. Montevideo, o Uruguay en general, estaba llegando a su centenario, y el empuje que había para construir hitos urbanísticos que representaran el Estado, pero que además expandieran la ciudad a metas como de 3 millones de habitantes, que era lo que se hablaba en ese momento desde lo teórico. Propone esta obra que sí se la toma como una exageración, pero además una cosa muy imprecisa o errada, y bueno, se cuestiona por qué un arquitecto que se lo considera de los más influyentes del siglo XX produce este gaf o este error sin sentido. Uno porque la escala parecería demasiado exagerada, y otro por algunas cuestiones técnicas que tampoco creo que sería necesario ahondar. ¿Cuál es mi tema de tesis o cómo me enfrento a esto? Bueno, a cuestionarlo y a plantearlo basándome en lo visual y proponer otra ubicación, y no la gran bahía de Montevideo que conocemos todos. Lo que tenemos ahí arriba es una vista actual de la bahía del Buceo, que es el otro puerto reconocible de Montevideo. Bueno, es una foto actual, pero por más que esta península cambió la forma por los rellenos que logran dejarla accesible por auto, y ahí donde podemos encontrar canchas de tenis, canchas de fútbol, el edificio de Kiot, que es un emblema también de los años 30.
y algunos otros elementos del Panamericano o mismo la ciudad de negocios actual, que es el World Trade Center, llama la atención porque termina siendo como una especie de premonición o de algo que adivina Le Corbusier sin querer. O sea, si él estaba hablando de la ciudad vieja y de la bahía y el cerro, ¿por qué pasa esto en el museo? Entonces, desde lo visual y a nivel superficial, bueno, hay una coincidencia que es interesante, pero bueno, este registro es actual, esto es el paisaje de Montevideo de 1929, para llegar a fundamentar o para que la lectura en el museo sea un poco más consistente, lo que se me ocurre es relevar el paisaje, tanto topográfico y geográfico como cultural, para ver si tenía sentido que Le Corbusier en esa época propusiera algo para esa zona particular. Bueno, en ese relevamiento, más bien cultural en este caso, además de ese croquis hay algunos documentos que describen o que muestran cómo fue la visita y a quiénes conoció, con quiénes interactuó, y bueno, entre ellos hay fotos con personajes que a veces no está claro quiénes son. Esta fotografía sí se usó como difusión en varias publicaciones, pero por poner simplemente a Le Corbusier al lado de Josephine Baker, que es otro ícono del siglo XX, vinculado a Francia, pero de origen norteamericano. Él es su manager, que se llama Pepito Abatino, y después hay dos personas que vendrían a ser los uruguayos, que el nombre por lo general no aparece. En algún trabajo ya una especie de tesis de doctorado, o en algunas publicaciones, ya algún arquitecto nacional trató de reivindicar esta foto y a esta persona la han identificado como el decano de la Facultad de Arquitectura en ese año, que era Leopoldo Carlos Agorio. Agorio aparece en otra fotografía junto a Le Corbusier, que es la persona que está acá a la izquierda. Este es el personaje a identificar, y al mirarlo en detalle, recibiendo esta fotografía en alta resolución desde la Fundación Le Corbusier, noto diferencias que lo alejan del supuesto Agorio, y bueno, por un proceso bastante largo de relevamiento de figuras posibles, terminó llegando a un otro posible, porque tampoco está demasiado documentado, que es un arquitecto de apellido Revelo. La otra persona, o el otro uruguayo que está en la foto, que es él, es un poeta que se llama Álvaro Guillermo Muñoz, poeta-escritor que después tiene un trayecto como diplomático y que hasta la fecha de muerte de Le Corbusier mantiene correspondencia con él. Entonces, este vínculo me parecía importante al momento de relevar el paisaje cultural y con qué personas interactuó Le Corbusier para proponer esa idea si fuese en el museo. Este es Álvaro, este es su hermano mellizo, se llama Gervasio, y en la década del 20 ambos escriben un libro que no tiene demasiada difusión, está en francés además, que también es un proyecto de investigación y que reivindica o que trata de sacar a luz algunos rasgos de estas dos figuras de la literatura que son referentes en país, pero que son de origen montevideano. Este libro, sí, o sea, como libro no es una cosa muy leída, pero ellos sí figuran en la mayoría de la bibliografía de Lotremont o de Isidore Lucas a nivel global. Y este mismo Gervasio también tiene algún vínculo con Pedro Figari, que es otra de las personas que articula o que interactúa con Le Corbusier. En esa época Figari ya estaba en París, o sea, no estaba en Montevideo, pero o sea, se pueden encontrar libros de Figari dedicados a Le Corbusier en su biblioteca personal, y también libros de Le Corbusier dedicados a Figari, o sea que el vínculo es concreto y existe. Pero más allá de eso, me gustaba también traer acá a la mesa una carta que le escribe Gervasio a Pedro Figari para tratar de entender un poco el panorama cultural y también la relación entre ellos. Se la voy a dar, aunque no sé si llego a hablar de todo bien. Señor don Pedro Figari, querido maestro, querido artista y querido amigo, no puede usted imaginarse de qué modo he seguido desde aquí el itinerario de sus exposiciones y he conocido el grado de sus éxitos incomparables. La carta suya no hizo más que confirmar lo que ya sabía por otras crónicas.
tuve la idea de reunir en una especie de antología o de repertorio todos los despropósitos, estupideces, majaderías y disparates que se han dicho con motivo de los cuadros de Figari. Creo que hubiera sido momento para informar sobre los valores negativos de la cultura ambiente. Más opiniones de mucho interés para hacer misantropías saludables y divertidísimas, por lo que encierra la ignorancia bajo aspecto de apotegemas. Este proyecto de coleccionar juicios de magistrados, clubmen, doctores, profesores de universidad y otros ejemplares de la fauna platense sobre la pintura de usted encontró buena acogida entre los grupos de izquierda y hasta me pidieron que lo realizara en cuanto yo hubiera terminado la notera completa. Bueno, ahí mencioné La Cruz del Sur, que era la revista para la cual escribían los dos mellizos, tanto en español, en castellano, como en francés. Una revista del principio del siglo, o sea, de las segundas décadas del siglo, que sí tiene gran repercusión en esa época de nuestra historia cultural. Y ahora, esto lo veo como una forma de aproximarme a ese ambiente cultural de la época. Estas personas que nombran, los magistrados, los clubes, los doctores, probablemente sean algunos de los que están caricaturizados por Sabat. Y me volví un poco más atrás, que también es la época de Figari y de Sabat, y traigo esta imagen porque es una de las excusas con la cual entré en contacto con esta casa, un poco de atrevido, pero ya con el afán de reconocer caras y personas. La primera vez que vi esta foto, esta persona me dio la sensación de que podía ser Figari. Y bueno, me di vuelta, al final se concretó que no era, por suerte se concretó. Pero no es Figari, pero es uno de sus maestros de pintura que se llama Godofredo Somavilla. Esta foto, lo curioso es que aparece en el acervo de la Biblioteca Nacional, en una colección que se llama Personajes Famosos, pero bajo la etiqueta de docentes o profesores de la Escuela de Artes Oficios. O sea que tan famosos no eran, pero la única información que hay es esa. Entonces, bueno, más allá del diario también me entró la curiosidad, y ahí va una segunda acepción al título de esta charla, que es el pica Figari o el pica, que es esa picazón de tratar de encontrar algo que es una incógnita. Y bueno, con el tiempo y mediante algunos renovamientos de publicaciones y periódicas de esa época, algunas son la continuación de lo que mencionó Clara anteriormente, logro dar con algunos ejemplos que me parece que sí que son contundentes, con nombre y apellido, y algunos quizás son un poco más difíciles o más distantes y todavía le falta encontrar una referencia fotográfica que termine de corroborarlo, o algún dato que diga si esa persona podría haber estado en ese lugar. Aquel es Corsetti, que también es un pintor y que tuvo contacto con Figari. Esta persona se llama Gabriel Ciuto, Molfino, bueno, Somavilla. Podría ser Carlos Herrera, que es otro de los pintores que está caricaturizado. Y el parecido más cercano que encontré es Claudio Williman, que es nacido el mismo año que Figari, hace la carrera de abogacía con él y se lo vincula a la educación y llega a ser decano de la sección de preparatorios. Un poco también para fundir esta charla con el anterior, traje algo de material que articula. Pero bueno, esto no es el centro de esta charla, es simplemente un ejemplo de cuáles son las herramientas que pueden existir para encontrar la identidad de estas personas. A veces sirven fotografías, a veces sirven caricaturas. Las fotografías a veces son más o menos mentirosas. El Photoshop es una cosa que existe desde la fotografía y no desde la computadora. Y a veces cuando se exagera, cuando se distorsiona, también puede ser que encuentres cosas más parecidas, porque justamente en la foto se trata de embellecer y la caricatura a veces hace algo más natural o exagera cosas que son singularidades de las caras. Entonces, para lograr juntar esas referencias y hacer las comparaciones, y en este periodo de la pandemia que había que estar un poco guardado a veces, se me dio por relevar, o sea, desde varias perspectivas, las publicaciones periódicas del principio del siglo de nuestro entorno, capturando, digamos, recortes en donde sí a una cara se le pone un nombre, tanto como recursos tipográficos, como lettering, como diagramas
diagramación, o sea, un montón de cosas que van al palo de la comunicación visual y que traté de aprovechar a matar varios pájaros de un tiro. Este es un buen ejemplo de referencia porque bueno, está cada uno relativamente nítido y con su nombre y apellido. Pero hay otras fotos como esta, en donde acá sí hay otro Pica Figari. Son muchas personas y no creo que se vea mucho ahí, pero traje dos recortes interesantes. Por acá creo que no quedan dudas que Figari, y por acá Valle de Ordóñez y Domingo Varela. Con el tiempo y agudizando un poco la vista, de esta multitud de gente puedo reconocer unas cuantas. Este es el padre de los mellizos Villot Muñoz, que se llama Álvaro Villot. Este es Alterain, este es Benito Piñero, este es Remigio Roca, este es Carlos Seijo, este es Soca, por acá está Figari y por acá está el Valle que veíamos en el recorte. ¿De qué es la foto, perdón? ¿De qué era? Es un acto político, no me acuerdo si es la Asunción, pero no tengo claro y tendría que haber estado en un cartelito, pero por ahora te lo dejo. Creo que es un cuadro de ¿el qué? Creo que es un cuadro de Rivera Capuano. El cuadro de Rivera, pero el lugar no sé. Sí, es verdad, el cuadro, sí, parece Rivera, y acá hay un año, o sea que es posterior al 1895, claramente, pero no sabemos tampoco, no está el dato. Disculpen. Otra de las formas en que podemos encontrar a estos personajes es ya en una publicación específica como esta que cubre el caso que defendió Figari y que le costó sudor y lágrimas, tiempo y quizás también alejarse un poco de la carrera establecida de un político. Creo que hasta pierde la oportunidad de ser ministro por estar, digamos, colgado en esto del caso, pero logra evitar que un inocente fuera condenado por un asesinato, lo cual lo transforma en una especie de héroe medio alternativo, digamos, un vigilante, un Batman. Otra de las formas en la que se puede ver a Figari, con cartelitos abajo, que facilita, pero puestos de derecha a izquierda, que no sé por qué ese criterio, es rodeado de las personalidades que eran sus colegas o sus amigos en algunos casos. Acá está Serrato, Enciso, Figari, Remigio Roca y José Pedro Castro. Hoy veíamos a Lindolfo caricaturizado y la foto es bastante parecido. Es el presidente en esa época. Esta es la colocación de la piedra fundamental de la obra del puerto de Montevideo, en principio también en 1900. Y hay algunos otros nombres de calles, Maquichen, este es Diego Pons, y sobre la esquina, allá medio como aislado o apartado, estaría Pedro Figari. El Domingo Arena, que no hace ningún esfuerzo en que lo reconozcan, Lencio Roca acá apenas asomando, y muy probablemente sea Carlos Reyes, que además de estanciero y escritor, tuvo su carrera política. Estos son ejemplos de Figari rodeado de políticos o de su partido o de los que estaban, digamos, en la cancha. También lo vemos a Figari mezclado con el arte muchas veces. Por acá, pintor Luciñol, por acá Milo Beretta, que termina siendo amigo de él y colega también. Figari como orador, junto a Rodó. Acá hay un montón de gente, pero los únicos dos que están identificados son Figari y Rodó. Y en esta página, que también es otro caramelito, porque sí, están todos listados por su nombre y apellido y son buenas referencias, aparece con Hermenegildo Sabat y otros artistas. O sea que Figari, más allá de su rol de abogado y de político, tenía un lazo con el arte desde comienzos del siglo, más allá de si pintaba activamente o no. También con el arte, pero en este caso en la música, Giacomo Puccini, un director de ópera italiano, con su esposa Elvira Conturi, Pedro de este lado. Esas son las tres personas que vi identificadas en el pie del blog donde sale esta foto, que también falta, pero bueno, van a faltar algunas cosas. Y en la segunda fila me animaría a decir que también son personajes reconocibles. Acá tengo una comparación con Reyes, Pablo de María, que creo que no deja dudas, Luisa Musetti, que también es músico, y Enrique Figari, que vendría a ser una de las posibilidades capaz que más difíciles o más distantes, pero es la única foto que logré encontrar del hermano de Figari, que es médico. Ya vimos a Valle Ordóñez hoy un poco alejado de Figari, ahora más cerca y conversando. El pie de esta foto dice: un grupo interesante lleva la palabra del doctor Figari.
Y uso como excusa a José Gallardo Ordóñez para remitirme a esta fotografía, que es la redacción del día, que era el aparato de propaganda de Valle Ordóñez, en donde otro pica Figari, pero con pan quemado de por medio. Acá sobre el lado también, que parece medio distante y cerca de Domingo Arena, que sí es más reconocible, y bastante, el Sabar fue bastante poco generoso con su figura en la caricatura que pueden ver en la exposición. Bueno, la cosa que por pensar por un rato que esa persona podría ser Figari también fue una excusa para retomar contacto con el museo, y hoy estoy hablando acá con ustedes por cabeza dura, pero fue efectivo. Y tal, algo de razón tenía. Estas dos fotos son de Hermenegildo, y en los extremos está Pedro Figari. La pose, la vestimenta, hay muchos detalles que son muy similares, y después con el tiempo mirando quizás la inclinación de los hombros o algunas cosas sí lo terminan diferenciando cuando tenemos este panorama de fotos una al lado de la otra, pero en la mente no es tan fácil. Y acá tenemos de vuelta a Figari y a Hermenegildo caricaturizados. Esta es de Travieso y esta es un autorretrato caricaturesco que creo que no lo ubiqué acá en la exposición, que es de la revista Casi Seguro de Rojo y Blanco. Y de acá salto de la caricatura a sí, un ejemplo concreto de identificación que parece que salió bien. Recordamos que esta exposición surge de una donación muy grande de la familia de Hermenegildo al museo, y dentro de esa donación vino un cuadro que está documentada su restauración, un proceso se nota muy trabajoso y con mucho cariño, y bueno, se llega al cuadro restaurado, pero sin saber cuál era el personaje. Y indirectamente, hoy le mencionaba que del médico Enrique Figari, el hermano de Pedro, no encontré ninguna foto. Buscando fotos de él, me crucé con esta imagen en el libro del Centenario del Uruguay, y me saltó a la vista una especie de clic, una sensación, y ya está, es una casualidad. Y después, buscando más información, más imágenes sobre acá está escrito como José Sanarelli, pero su nombre original es Giuseppe Sanarelli, y es un investigador, un científico y un médico italiano que estuvo un tiempo por acá como director del Instituto de Higiene, el primer director, y que además desarrolló, le tocó caricatura y Montevideo cómico, y también es un divulgador, un investigador que está vinculado a la detección de la fiebre amarilla. Creo que su primera interpretación era errónea, le daba lugar a una bacteria, y al final otro americano medio como que sobre eso terminó lo que era, pero él tuvo el jueguito, la gracia de inocular a 5 personas sin avisarle con la fiebre amarilla, de las que murieron 3. Además de esa gracia, acuñó una frase en su época, que es sana, colita de rana, si no sana hoy, sana mañana. Que bueno, los niños que se enteraban de las prácticas del Sanarelli reclamaron, y se termina transformando en la frase que conocemos hoy, sanarás mañana. Perdón el chiste, pero era para hacer un corte con humor. Y bueno, siguiendo la línea de los bigotes y de los niños, salto a otro referente de esa época, que tiene algunos puntos en común con Figari, quizás en su obra, porque decide retratar a una parte de la sociedad que no es la que suele salir en la fotografía de esa época. Es también un inmigrante como lo es Giuseppe, pero de origen gallego. Y bueno, el que no conozca a este fotógrafo lo recomiendo, porque la verdad que es muy espectacular su obra y no muy difundida. Estas fotos son parte del archivo del Museo del Cabildo, pero están disponibles a través del sitio de Montevideo Antiguo, y en Facebook se las suele ver en los grupos de Montevideo Antiguo. Este mismo Jesús Cubela, en una época jodido para el Uruguay, de la Guerra Civil en 1904, sale a sacar fotos de campaña, y aparece de vuelta Pica Figari con su mate. Esta foto es gentileza del Museo Histórico Nacional. Acá hay otra, Pedro. Este es el general Galarza. Este es Benítez Roca, que ya lo habíamos visto alrededor. Este probablemente sea Serapio del Castillo, y otra calle, Carlos Roxo. La parte del reverso de una de estas dos fotos deja en evidencia la
amistad que había entre estas personas y a mi distinguido amigo el doctor Figari, como recuerdo de una visita al coronel Galarza en la Sierra de Sosa, octubre de 1904, Jesús Julián. Estas fotos sí están identificadas y son parte del acervo del Museo Histórico Nacional. Pero de esta serie es una especie de colección, un rejunte que se sabe más o menos a qué periodo corresponde, que es entre 1903 y 1905, pero bueno, son fotos muy variadas y no hay un seguimiento ni una catalogación de estos personajes. Una de esas fotos es en el contexto del hipódromo de Magallanes, que ya en esa época funcionaba, y acá de vuelta pica Fidel. Lo llamativo, lo destacable de esta fotografía es, bueno, los dos hombres están con su cara descubierta y son el anclaje quizás al detectable que hay, y bueno, la mujer es un aparataje de vestimenta que cancela totalmente su identidad y que por más que tenga las referencias muy nítidas es hasta difícil ver cuál es cada uno. En este proceso de buscar fotos y ver cómo se vestían y cuestiones, también entré en contacto con el museo y surgió esta práctica de bueno, a las fotos donde sí se sabe que está Fidel y su prole, tratar de poner nombre a cada una. También hubo una interacción en que surgieron fotos nuevas que estaban sin identificar y bueno, hice algunos ejercicios o algunas comparaciones que creo que llegan a buen puerto. Y se terminó armando, y a esto me refería con la cirugía o disección de la imagen. Son recuerdos, pero pasan a tener un aspecto bastante frío, calculador, frente a otras cosas como las caricaturas, sobre todo de... Otra cosa llamativa es que la postura y el ángulo de donde saca la foto de Pedro Figari es bastante similar a una de sus obras del año 1933, que es el año en que vuelve de París hacia Montevideo, y no sé si lo hace consciente o inconscientemente, o capaz que simplemente es una casualidad, pero es llamativa la analogía o el parecido. Otra foto en la que Figari pinta algo, otra obra de Figari en la que pinta algo parecido a una foto, es esta, que es un retrato a Victorio Campo, y que si la temática es la transversalidad y articular saberes y trabajo colectivo, es un referente que se merece, capaz que está más de la charla, pero que hoy no da tiempo, y un referente a nivel del Río de la Plata, no solamente en Buenos Aires. De Victoria pinta dos retratos, este es uno, este es el otro, y en este sí, aunque no encuentro una fotografía que parezca ser la que inspira la postura de Victoria, sí la veo en un ambiente costero en esta otra foto, y lo que rodea a Victoria acá son quizás un ejemplo o algo parecido a lo que podemos ver en el cuadro de fantasía o la serie de piedras expresivas de Pedro, que no voy a ahondar en eso, pero son piedras con características y expresión, características antropomorfas o parecidas a animales o bestias, monstruos. El paisaje de fondo de este lado es Mar del Plata, que es donde se reconoce que Victorio Campo hubiera niñado. Esto es Mar del Plata a fines del siglo XIX, estas son las obras que lo empiezan a condicionar como balneario. Se extrae piedra, que es una especie de exfoliación al paisaje original, para sacarla y usarla en las mismas construcciones de los chalets de la época, y también para acondicionar esto y evitar peligros para los niños, hacer pasar en la calle. Lo que hizo la modernidad sobre el paisaje en nuestra región. También me gustaba destacar esto, que en este mismo lugar se plantea sobre este muro de frente de cantera una cultura o un retrato en relieve de Florentino Medino, otra persona de múltiples saberes, naturalista, climatólogo, paleontólogo, zoólogo, geólogo y antropólogo de la generación 80 argentina, que se le reconocen varios méritos como investigador, pero que también propuso que el origen del hombre es Argentina, y como que ese capítulo se lo ha dejado un poco de lado y quizás se lo olvida en general por pensar que esa visión es muy alejada de lo que después la ciencia determinó. Y así como pasa eso en Mar del Plata, lo mismo pasa en la costa este de Montevideo, que lo recuerdo que era parte de donde yo propongo el replanteo del proyecto de los rascamales. Estas son dos fotos del CDF, si no me equivoco, 1917,
en que empiezan las mismas obras de acondicionamiento para construir la rambla que unía Positos con Carrasco. Y también la atracción tiene fines de modificar el paisaje, pero también del uso de la piedra. Estos paisajes originalmente eran un punto de encuentro, una marca del paisaje que convocaba a la gente a sacarse fotos, a hacer un picnic o a pasear, y esas fotos también son parte de las publicaciones periódicas de donde salen los retratos de la farándula de los famosos que estuvimos mirando. Y esto ya es un poco más actual, en 1936, otra cosa que les recomiendo que si la pueden ver, que está en YouTube, es una película uruguaya, que en gran parte de la película es simplemente autos que pasean por el Montevideo ya con su rambla y con una visión moderna de circulación y de viviendas. El paisaje tiene algunas cosas similares a lo que veíamos en Mar del Plata, pero ahora viene la conexión de esto a lo que venía antes. O sea, sí es el paisaje en donde yo propongo que apunta a la evolución con su tamaño, con su forma de intervenir el territorio. Una de las cosas que dice la publicidad es que la ciudad vieja, que está hecha con un damero al estilo español, es muy ineficiente porque genera pendientes que para los autos de esa época eran jodidas. O sea, hoy también las vemos en las calles acá en la ciudad vieja, que es una grilla en donde no tenés cómo zafar repechos o inclinaciones que para la bicicleta por lo menos duelen. Y para los autos de la época, que eran más ruidosos y consumían más nafta, se alejaba de lo sano y de lo que uno esperaba ver en el avión. Esta foto es parte del acervo de la familia Adami, una foto aérea también del principio del siglo. Y por allá al fondo lo que tenemos, el frente de Roca, es este trayecto acá, esto es Punta Gorda haciéndola por el lado largo, y este es el trazado de Coimbra, que es otra forma de cruzar. Por allá está el Molino de Pérez, y el Molino de Pérez es el lugar donde Figari comienza su carrera de pintor ya más establecido. O sea, hay cuadros de Figari antes de ese momento, pero quizás son ejercicios, acá sí se reconoce que empieza a ser pintor. Además de estar acá con su familia, un niño, animales y un contexto que es casi rural, pero pegado al mar, también surgen estas otras fotografías que son parte del acervo del museo, creo que es una adquisición bastante reciente, en donde se torna un poco difícil identificar a las personas por cómo están vestidas y por el sol y por algunas razones, pero bueno, Pedro está de un lado y podría ser Manini Ríos, el abuelo del actor Manini Ríos. Es la única cara que está medianamente emitida en esta serie. Otra fotografía de Figari y Malvin es parte del suplemento del día, y es en un artículo en el que se plantea el Molino de Pérez como posible sede de lo que es hoy este museo. En algún momento se pensó ahí, pero si está un poco alejado, y quizás mantener cuadros a esa distancia de la playa en un lugar que está desprotegido no sea el mejor de los lugares. Pedro también en Punta Gorda, con su amigo Domingo Arena, capaz que acá está más parecido con la caricatura. El nombre está bueno de la foto porque es Pedro en arena con arena. Y otro de los documentos que vincula a Pedro Figari con esta zona son estas correspondencias. Acá él escribe a Rosa, que es su hermana, que está domiciliada en Comercio 263, que es próximo a la esquina de Comercio y Rivera, y acá él invita a un poeta, a un escritor también nacional, a este domicilio, ya estando Figari viviendo en Buenos Aires, y le explica que se va a tomar un descanso, o sea que vuelve a Montevideo, y le dice que vaya para la casa de la hermana, que donde va a estar él, y verá un lindo jardín, créanme. Así termina con una caligrafía ahí agregada a posteriori. Bueno, entonces hasta ahora lo que vemos es un vínculo bastante estrecho entre Figari y el este de Montevideo, que es donde yo propongo, y hay una conexión concreta entre Figari y Le Corbusier. O sea que uno de los interlocutores o de las personas que parece que estarían concretamente en ese mensaje de proyecto sería Pedro Figari,
Y de los Guillot Muñoz ya hablamos alguna cosa, en este caso es Gervasio, que escribe un artículo para la Cruz del Sur sobre la República de Malvin, que no tiene ninguna trascendencia política, sino que es una cuestión bastante descriptiva de qué es lo que hacía con sus amigos en la playa. Esta foto es en Punta del Este, pero igual estaba bueno ver. Bueno, los hermanos Guillot Muñoz son bastante difíciles de rastrear por retrato. Por suerte, una de sus nietas llevó a la sección archivo del Instituto de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que se conoce como SADIL, una serie de fotos que personalmente fui hasta allí y me hice de ellas, y la verdad que son un recurso que de otra forma no hubiera logrado. Y este mismo Gervasio, así como él escribió a Figari contándole qué pasaba con los cuadros de él en Montevideo, le escribe en otro momento en francés a Figari, y afortunadamente se acuerda de América Latina, escribe, y con esa pista logra identificar la caligrafía en el reverso de algunas postales que tenía guardadas de Corbusier en su archivo. O sea, están en la fundación, son postales de Montevideo, es un recuerdo que él se lleva y que hasta el momento, o sea, estas letras no tenían dueño y hoy lo tienen. Vuelve a afianzar el vínculo entre Corbusier y los Guillot Muñoz. Aprovechando que estamos acá analizando términos en francés, vuelvo a viajar, esta vez a París, al periodo en el que Figari está instalado ya y pinta en su atelier. Y acá propongo otra operación, otra metodología, que es, así como a veces se reconocen personajes cuando no se sabe ninguno quién es, otras veces se reconocen los personajes que están alrededor de Figari, en esta vez lo que traté de reconocer es quién tomó estas fotografías, que formaron parte de la exposición el año pasado de la relación de Figari con la fotografía. Increíblemente hay una copia, o la original está en el archivo del Museo Histórico Nacional, y en la esquina inferior derecha hay una firma que, bueno, con esfuerzo se puede llegar a leer, pero le acompaña un sello donde sí está la letra en imprenta y corresponde a Henri Manuel, un fotógrafo también de farándula, pero de París, que supo retratar a Josephine Baker, Eric Satie, Musidora, Breton, Gaby Morlay y Paul Faust. Algunos de estos lo conozco y otros simplemente estoy leyendo, pero créanme que son todas personalidades. También a Claude Monet. Creo que de esto no hay registro o no hay una asociación entre este retrato, que sí es bastante reconocido de Figari, y quién era el autor de la fotografía, pero creo que me anoté un por otro. Y así como está esa foto, hay otra quizás más complicada para la lectura. Ya son tres fotos que las tres tienen un pie muy similar. En dos se lee bien, o se lee una especie de firma, y una localidad y un año, que se repiten las tres, con acá hay un agujero negro, se puede intuir este chirimbuelo que corresponde a la P. Con la ayuda colectiva de una de las personas que están acá, logramos llegar a este apellido, Wilenski. Increíblemente hay un autor, Wilenski, que escribe sobre Figari, y lo compara, no me acuerdo ahora con qué otro pintor, o sea, como la versión americana de otro pintor, está descartado igual, pero sí, en Buenos Aires encontré a un Wilenski, fotógrafo de farándula, en este caso en Argentina, que la mayoría de sus fotos, bueno, corresponden, o sea, tiene una firma muy similar, pero en vez de decir París, dice Buenos Aires. O sea que eso, Wilenski en París, solamente lo encontré asociado a esas fotos de Pedro. Otros ejemplos interesantes de este fotógrafo, la fila de arriba corresponde a Evo Duarte de Perón, que creo que es bastante difícil a primera vista imaginárselo, por el color de pelo y por también su impronta. Y bueno, otras personas, así como hoy veíamos a Manuel en Francia, este fotógrafo hizo su carrera en Buenos Aires, aunque sea de origen europeo. Para ir más profundo y aprovechar el valor de la imagen y ver qué se puede leer de la pared del apartamento de Figari, me propuse también identificar los retratos que hay colgados en la pared, que creo terminan significando las relaciones afectivas más, quizás más importantes o las que él quería mostrar hacia el resto de los visitantes de su apartamento. Los que están en azul acá, no sé si nota mucho la diferencia de color, pero son los que
llegué a concretar una similitud bastante concreta, y después hay algunos en rojo que todavía son pendientes. Por acá es un retrato que le hace Ortiz Echagüe a Pedro. Acá hay unas flores y está como esta especie de altar de Juan Carlos Figali, que era fallecido hacía muchos años. Por acá Manuel José Vidal, que es un reconocido amigo de Pedro, que también había perdido casualmente su hijo hacía poco tiempo. Y de vuelta volvemos a Victoria Campo, su amiga argentina de La Pampa, en este retrato, y vuelvo a saltar al retrato de Victoria. En este caso, ahora sí lo vinculo directamente a Fantasía, que es otra obra de Figali, y en ese mismo libro que les contaba hoy, en el que Le Corbusier propone la idea del Marcamar para Montevideo, aparece este croquis o este esquema que comparte rasgos directamente con esto. Es un paisaje costero con elementos provenientes de forma muy similar. Cuando hace mención de este croquis se refiere a la costa de la Bretaña francesa, que bueno, sí, se la reconoce con paisajes líticos bastante complejos, paisajes rocosos, y casualmente 6 años después de la visita a Montevideo, al Río de la Plata, en 1936, pensemos que se descadenaba la guerra civil en España, sufre una neuralgia y se va de vacaciones a la Bretaña francesa con una cámara de cine y filma algunos tramos de película en los que el principal protagonista es ese paisaje de rocas bastante particular y curioso. Digamos que recorre la parte más alternativa o no lo popular, es infinito la cantidad de rocas que hay, pero también, así como Malvin y como Mar del Plata, esas rocas son parte de los iconos o de los hitos reconocibles de cada uno de esos pueblos. En este caso son todos de Ploumanac, que es el mismo lugar donde saca estas fotos. Y entonces acá entra un poco la pregunta de decir, bueno, esas rocas expresivas que pinta Figali es algo que él le agrega a lo que vio, es algo que él se lo acuerda distinto a cómo es, o es simplemente una representación bastante precisa de la realidad, que es lo que suele hacer Figali, más allá de su trazo suelto y despojado, digamos, de una técnica estricta academicista. Y parece ser un interés en común con el de Corbusier. Esto ya es Le Corbusier más de veterano estando en India, que transforma una roca en expresiva por ponerle los lentes y por mirarla como si fuera su amiga. Y esta es otra comparación que no la traigo yo, la hace otro autor, que esta capilla que propone y diseña Le Corbusier para Ronchamp se basa estructuralmente o icónicamente en una obra del hombre primitivo que se identifica como dolmen, que es usar una piedra plana de techo para tumba o quizás para refugio, o vaya sabiendo qué. Ese interés que tiene Le Corbusier por este paisaje primitivo y por este uso de la piedra, también lo veo no solamente en esa serie de rocas expresivas, sino en los trogloditas, donde ya no está la roca suelta con una cara o con una expresión, sino que es el contexto en el que el ser humano primitivo desarrolla su vida. Y acá hago una comparación de lo que forma parte de estas rocas expresivas que están sueltas, lo veo presente en el contexto de los trogloditas. O sea que veo una voluntad explícita de asociar las rocas expresivas al contexto humano y no a una cuestión abstracta y teórica simplemente de sensaciones y expresiones humanas, que creo que es una de las lecturas que se ha hecho más difundible. Otro ejemplo, un poco más romántico, no me acuerdo si esta obra se llama Idilio, pero puede ser. Y otro ejemplo también más directo, otra de las excepciones del Pica Figali era el Pica Pedro, que Pedro pica piedra. De alguna forma pica piedra y pinta piedra, las dos cosas. Y en este interés en común que noto entre Figali y Le Corbusier, llego a cosas aún más explícitas, como esto. Esta es la tapa de Histeria Quilia, escrita en 1930, si no me equivoco, un libro escrito por Figali en el que desarrolla una filosofía, una forma de ver el mundo. El mismo afiche que vimos hoy, que pinta
quizás influenciado por la foto que ya tuvieron, ¿no? Pero mantiene rasgos en el saludo y en algunos otros aspectos, y esto es parte de la teoría de Le Corbusier, en la que pondera al ser humano y su escala y sus proporciones para el diseño de objetos, de viviendas, de ciudades, que podrían considerarse las obras de arte más extensas del ser humano. O sea que, además de ser teórico, además de poner un análisis matemático y geométrico con estas proporciones, también las imprime en bajo relieve, en paredes de hormigón, en edificios de escala enorme. De vuelta, las similitudes entre lo que dibuja Figari y lo que propone Le Corbusier como un adorno, pero una fachada, tiene varios puntos en común. Bueno, entonces, sin querer llegar a una conclusión cerrada y dejando más preguntas que respuestas, o sea, para eso va a estar la tesis que no está terminada pero está encaminada, se me ocurrió este fin de semana relevar si existe aún en la costa este de Montevideo algún indicio de estos que inspiraron o que pudieron haber inspirado a Figari y que pudieron haber conectado con los gustos de Le Corbusier durante su visita. Y afortunadamente creo que el resultado es positivo. Esta es la isla del Mono, que es, digamos, una saliente rocosa que hay en la bahía del buceo, que está conectada por ese puente con arcadas que después termina siendo el espigón, el muelle del puertito deportivo pesquero. Y en el paisaje se ven algunos elementos prominentes que se asemejan a las cosas que parece que pintó Figari. Esto ya acercándome a Carrasco, en el límite entre Contador y Carrasco, donde también, sea por cuestiones naturales, sea porque a alguien se le ocurrió hacer alguna transformación, lo que sea, noto que si yo llevo esto a un cuadro o al plano, sea la técnica que sea, probablemente el resultado sea muy similar a lo que pinta Figari como rocas expresivas en ambos casos. Bueno, y a modo de cierre y volviendo a pervertir o transformar una frase que creo que todos conocemos, colorín colorado, este evento de hoy les ha cantado.